Buenas noches, en el día de hoy hablaremos sobre el trabajo doméstico. El grupo está conformado por Michael Andrés Ceballos Rodríguez, Rómulo Alejandro Guevara Culma y Juan Carlos Osorio Díaz. A continuación tenemos la tabla de contenido, en el cual pues vamos a tener los temas que vamos a desarrollar. Está la historia del trabajo doméstico, la definición del trabajo doméstico según la OIT, preguntas que vamos a desarrollar dentro del tema, el trabajo doméstico durante la pandemia, ley que regula el trabajo doméstico y jurisprudencias. A continuación, mi compañero les hablará sobre la historia del trabajo doméstico. Bueno, como decía mi compañero, les voy a hablar sobre la historia del trabajo doméstico. Empezaré hablándoles de la historia más general del trabajo doméstico. Primero empezaré con un punto de vista de Diana Marcela Barrera Londoño en su artículo La evolución normativa del trabajo doméstico en Colombia. El trabajo doméstico ha estado asociado en la historia de la humanidad a los servicios prestados en una casa en condiciones de esclavitud o servidumbre, mientras que en la actualidad se asocia con algunos patrones de discriminación tales como la condición socioeconómica, la etnia, la cultura, el género y la nacionalidad. De ahí como se puede ver, Diana Marcela toma tanto el punto antiguo y lo contrasta con la actualidad. Bueno, Miguel Hernández Márquez, en Antecedentes históricos y legales del servicio doméstico, dice, normalmente se comprendía ese servicio doméstico como una forma de la esclavitud, con su clásico sentido real y dominical, que hacía al esclavo ser una cosa más en todas sus resultas, del señor titular del mismo. Como en Roma la producción doméstica tenía un destacado valor y estaba frecuentemente extendida, podían quedar incluidos en esta especie de servicio doméstico como facetas privadas de la esclavitud, actividades laborales que por su cooperación a un proceso productor no podríamos hoy en día reputarlas como tales. Ahí también se ve como Miguel Hernández toma ya netamente un matiz de la historia antigua del trabajo doméstico. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el trabajo doméstico, pero ya más enfocado en Colombia y tomado desde el comienzo desde antes de la independencia. Con la proclamación de la independencia en Colombia en 1810 y con la abolición de la esclavitud en 1851, se creó un nuevo escenario para las mujeres que desempeñaban las labores del servicio doméstico. Las esclavas negras se suscribieron a las nuevas condiciones laborales en la libertad, pasando de una vida servil no remunerada a una retribuida. Bueno, y se toma la parte apenas desde la independencia y cómo fue el cambio de la esclavitud a ya una vida de una persona normal, una persona que le pagan por su trabajo. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XIX comienza el proceso de la industrialización y expansión urbanística en Colombia. Este fenómeno ocasionó que las ciudades se volvieran receptoras de la población campesina que emigraba a las ciudades en busca de oportunidades laborales. En este contexto, el servicio doméstico representaba la mayor fuente de empleo para las mujeres campesinas de bajos recursos y sin educación. Ahí ya se ve otra parte de la historia que ya es en la mitad del segundo del siglo XIX, cuando se industrializó ya un poco más Colombia. Históricamente el servicio doméstico se ha visto como una forma de trabajo dependiente y no autónoma, que hasta el siglo XX constituyó una vía laboral que agrupó una mayor proporción de la población femenina. Esta actividad laboral se desempeñaba a través de tres papeles distintos. El trabajador satisfacía unas determinadas necesidades materiales como la compra y elaboración de alimentos, limpieza y el mantenimiento de las viviendas. Se encargaba del cuidado de los niños y se ocupaba de la realización de los múltiples servicios que contribuía a elevar el nivel de la vida y el bienestar de los beneficiarios, que es como se tiene hoy concebido el trabajo doméstico y como se ve mayormente que se hace y que se tiene mayormente el estigma hacia las mujeres, pero que no necesariamente tienen que ser mujeres, sino que también puede ser un hombre. Ahora les voy a hablar sobre la definición del trabajo doméstico. El convenio sobre los trabajadoras y los trabajadores domésticos 2011, numeral 189,
Refleja esta perspectiva cuando define los conceptos de trabajo doméstico y trabajador doméstico en su artículo 1. La expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos. B. La expresión trabajador doméstico designa a toda persona de género femenino o masculino, ahí ya se pone como en contexto lo que dije anteriormente, puede ser hombre o mujer, no necesariamente una mujer, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. Y por último, una persona que realiza trabajo doméstico únicamente en forma ocasional o esporádica sin que ese trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajo doméstico. Esto es una definición de acuerdo a la OIT. Ahora, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por trabajo doméstico se entiende la producción de bienes y servicios dentro del hogar como resultado de la combinación del trabajo no, no remunerado y la adquisición en el mercado de bienes duraderos y no duraderos. Bueno, ya con esto finalizo la exposición de definición e historia del trabajo doméstico. Ahora le doy la palabra a mi compañero Juan Carlos para que nos hable sobre las preguntas del tema. Bueno, dentro de las preguntas que vamos a desarrollar dentro del tema, unas que se plantean es a quién se le considera trabajador de servicio doméstico. Entonces, un trabajador doméstico es cualquier persona natural que presta servicios a los hogares en tareas como limpiar, cocinar, lavar, planchar, cuidado de niños, jardinería, conducción familiar y otras tareas del hogar. ¿Cuáles han sido las últimas medidas adoptadas por el Ministerio del Trabajo para formalizar a los trabajadores domésticos? Está la expedición del decreto 721 del 2013, que regula el acceso de los trabajadores domésticos a las asignaciones familiares. De igual manera, también ha tenido incidencia en este grupo poblacional la entrada en vigencia del decreto 2616 del 2013, que permite la cotización de los sistemas de pensiones y riesgos laborales para aquellas personas que trabajan por periodos inferiores a un mes y cotizan por semanas trabajadas. ¿Cuáles son las modalidades de afiliación al sistema de seguridad social para los trabajadores domésticos? Existen dos modalidades. La primera es a tiempo completo y la segunda es a tiempo parcial. A tiempo completo es para los trabajadores domésticos que laboran todo el mes. Se aplica el decreto 721 del 2013, que regula la inscripción de los trabajadores del hogar en el régimen de subsidio familiar. En cuanto a la afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social, se rige por las disposiciones generales contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos complementarios. A tiempo parcial, para efectos de afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social, los trabajadores domésticos que laboren menos de un mes y devenguen menos de un salario mínimo mensual se benefician de la aplicación del decreto 2616 de 2013, por el cual se regula la cotización a la seguridad social para los trabajadores dependientes que trabajan por periodos inferiores a un mes. ¿Cómo se efectúa la afiliación al régimen contributivo en salud? Son dos pasos. El primer paso, el trabajador elige la EPS y se le comunica a su empleador, quien se encarga de realizar la afiliación, y el trabajador, ya si el trabajador no elige EPS, el empleador puede hacerlo por él. El segundo paso es realizar el pago de la cotización, que es el 4% a cargo del trabajador y el 8,5% a cargo del empleador sobre el ingreso base de cotización. Este pago debe hacerse mensualmente. ¿Una persona que se dedica al cuidado de un adulto mayor es trabajador de servicio doméstico? La respuesta es sí. O sea, si se trata de una persona que no pertenece al grupo familiar de la persona que recibe el cuidado, este está subordinado y recibe una remuneración. Bueno, y recibe una remuneración si es trabajador doméstico. Pero no se le considera trabajadora doméstico a la persona que tiene un vínculo parental con la persona cuidada, ya sea por consanguinidad, afinidad, matrimonio o por unión marital de hecho.
debido a que estas personas solo están cumpliendo con las obligaciones derivadas del vínculo familiar, el cual está establecido por el Código Civil. ¿Cuáles son los puntos básicos que debe contener un contrato laboral con un trabajador o trabajadora del servicio doméstico? Bueno, el contrato de trabajo con un trabajador doméstico es un contrato común y corriente que está sujeto en su contenido a lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del Código Sustantivo del Trabajo. De igual forma, el contrato podrá ser de duración definida o de duración determinada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo. La única particularidad de este contrato es su finalidad, donde el empleado desarrolla su actividad personal y subordinada en funciones del servicio doméstico. Dado que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades libre y espontáneo, donde no existe un formato generado o recomendado por el Ministerio de Trabajo, debido pues a que son las partes quienes definen las condiciones y el contenido de este contrato en ejercicio de su libertad contractual. Se debe afiliar siempre al trabajador o trabajadora del servicio doméstico al régimen contributivo de salud. ¿Qué pasa cuando la persona no quiere? Eh, bueno, en primer lugar, siempre se les debe afiliar a los trabajadores de servicio doméstico. Y pues en caso tal de que el trabajador o la trabajadora no quiera, eh, pues no lo desee, pues lo mejor es optar por otro trabajador. De igual manera es importante tener en cuenta que las obligaciones y derechos derivados de la relación laboral no son opciones a elegir, ya que establecen y reconocen derechos mínimos ciertos e indiscutibles para el trabajador, que son los cuales pues son irrenunciables. Si el trabajador o trabajadora del servicio doméstico presta sus funciones solo un día a la semana, se le debe dar dotación 3 veces al año, así la dotación no se desgaste. La respuesta a esto sí, si el trabajador cumple con los requisitos estipulados en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que todo empleador que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes deberá suministrar cada 4 meses de manera gratuita un par de zapatos y un vestido de la hora al trabajador, cuya remuneración mensual sea de hasta 2 meses del salario mínimo legal vigente. eh, y pues tiene derecho a esta prestación, bueno, de igual manera tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega del calzado y vestido haya cumplido más de 3 meses al servicio del empleador. De igual manera, es importante distinguir que el calzado y la ropa, bueno, el calzado y la ropa de trabajo de la dotación, ya que pues, la dotación es el aporte de elementos para proteger al trabajador en el desempeño de su trabajo, como cascos, guantes, gafas, indumentaria especial, que son cascos, guantes para prevenir, digamos, irritación en las manos, bueno, etcétera. Mientras que pues el calzado y la ropa son principalmente ropa para trabajar. Por último, si el trabajador doméstico rompe, quema o daña algo, se le puede descontar de su salario. La respuesta a esto sí, siempre y cuando reciba una autorización expresa y por escrito del trabajador. Y solo podrá realizar descuentos mensuales por un valor correspondiente a la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo, puesto que sin esa autorización el descuento es ilegal. A continuación, mi compañero les hablará sobre el trabajo doméstico durante la pandemia. Bueno, les voy a hablar sobre el trabajo doméstico durante la pandemia según datos de la OIT y según un artículo que publicó la OIT eh, sobre este tema. Bueno, según la OIT, tiene condiciones de abuso extremo impuestos por sus empleadores, se les incrementa la carga de trabajo, se les alarga la jornada laboral, de por sí ya extenuante, y no se les ofrece el equipo de protección personal indispensable para evitar ser contagiados, ni los implementos que garanticen la higiene de la vivienda. O sea, ya las cosas ya estaban tal vez un poco mal, pues se empeoraron con esta pandemia.
Dice ya textualmente, la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad particular de los trabajadores y las trabajadoras domésticas informales y la necesidad acuciante de que se les incluya efectivamente en el ámbito de protección laboral y social, dijo Claire Hobden, oficial técnica de la OIT en trabajadores vulnerables. La cantidad de mujeres afectadas es desproporcionada, pues son la amplia mayoría de quienes realizan esta actividad en el mundo. Entonces ya se empieza a ver la problemática que ha traído esta pandemia. Allá un gremio que ha sido azotado como el de las trabajadoras en este caso, sin teniendo en cuenta que hay trabajadores y trabajadoras. El coronavirus ha agravado la situación de los trabajadores domésticos. Según la OIT, el 70.4% están afectados por las medidas de cuarentena, la limitación de la actividad económica, el desempleo, la reducción de las horas trabajadas o la pérdida de salarios. Entre las que pudieron conservar sus empleos, miles fueron obligadas por sus empleadores a instalarse en los lugares de trabajo para reducir el riesgo de contagio. Muchas tuvieron que incrementar la cantidad de horas de trabajo sin necesariamente recibir mayor paga, porque sus empleadores las necesitaban para compensar el cierre de escuelas y centros de cuidado. Y otras están constantemente expuestas al virus tanto en sus traslados diarios como en los lugares de trabajo, porque sus empleadores no les proveen materiales de higiene necesarios para su protección. Ahí como lo anterior se ve como los problemas han aumentado para el trabajador. Bueno, mi compañero Michael va a hablar sobre la legislación y convenios internacionales del trabajo doméstico. Buenas noches, muchas gracias compañero. La legislación y convenios internacionales que ha manejado la OIT y el gobierno colombiano han sido los siguientes. La ley 1595 de 2012 es la que aprueba el convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos del 2011. El gobierno de Colombia aprobó el convenio sobre el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticas, adoptado en Ginebra, Suiza, con el fin de dar cumplimiento a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa, definiendo así la expresión trabajo doméstico como el trabajo realizado en un hogar por un hombre o mujer de manera constante. Los miembros del presente convenio adoptaron las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de los trabajadores domésticos, para asegurar que ellos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, comprensible y en la medida de lo posible mediante un contrato escrito, para asegurar la igualdad de trato respecto al horario laboral, reconociendo el salario, el reconocimiento a la seguridad social y un acceso efectivo a la justicia conforme a la legislación nacional. Asimismo, se debió ejercer el control sobre las condiciones laborales establecidas en las agencias de empleo privadas que promueven trabajadores domésticos. Colombia es el decimocuarto Estado miembro de la OIT y el octavo Estado de América Latina en haber ratificado este convenio, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y de trabajo de decenas de millones de trabajadores domésticos en el mundo. El convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos o convenio sobre el trabajo decente para los trabajadores y trabajadores domésticos ha establecido normas laborales para los trabajadores domésticos. Se trata del convenio 189 de la OIT y fue adoptado históricamente durante la 100ª reunión de la Organización Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. Posteriormente les voy a leer dos artículos que fueron plasmados en la ley. Entonces es el artículo 5. Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. El artículo 13 nos hace mención a que todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo miembro, en conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, deberá adoptar medidas eficaces, teniendo en cuenta que las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos. Este articulado también aplica para el convenio.
Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo de promover el trabajo decente para todos mediante el logro de las metas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Así finalizó la explicación de la ley que aprueba el convenio de las trabajadoras y trabajadores domésticos y el respectivo convenio realizado por la OIT. Bueno, entonces les voy a hablar sobre la jurisprudencia referente al trabajo doméstico en Colombia. Estas sentencias son las siguientes. Primero les voy a hablar de la sentencia T237 de 2011, la cual nos menciona que se debe cumplir por parte del empleador vincular al trabajador al sistema de seguridad social. La sentencia es la siguiente. Se interpone una acción de tutela. La accionante es María Edelger Sarmiento Miranda contra José Isidro Ferrucho. En esta sentencia de tutela, la señora María decide incoar por medio de acción de tutela a su empleador José Ferrucho, con el cual realizó un contrato verbal para que se realizaran labores de trabajo doméstico en su casa. La señora María aduce que su empleador vulneró sus derechos al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social. La accionante señala que trabajó como empleada del servicio doméstico para el señor José Isidro Ferrucho por medio de contrato verbal desde 1996 hasta 1998, 2 días por semana, y desde 1999 hasta 2009, de lunes a viernes de 7:30 am a 5 p.m. Añadió que no fue afiliada a la Seguridad Social durante el tiempo que laboró para el demandado, pero se encuentra vinculada a la EPS Famisanar como beneficiaria de su esposo. En octubre 12 de 2018 sufrió un accidente en ejercicio de sus labores, sufriendo un golpe en el hombro izquierdo, causante de múltiples dolores que se agudizaron con el tiempo, por lo cual fue sometida a una serie de exámenes, entre ellos una resonancia magnética practicada a finales de 2008, con base en la cual se le diagnosticó rompimiento de los tendones y concluyeron que padecía traumatismo de manguito rotatorio izquierdo, el cual debía ser operado, siendo en efecto intervenida el 6 de junio de 2009, en la cual la clínica infantil con subsidio la atendió, donde el empleador pagó un valor aproximado de 125.000 pesos. El artículo 9 del decreto 1295 de 1994 recoge dos elementos esenciales que en conjunto muestran los precisos contornos conceptuales del accidente de trabajo. Posteriormente, la accionante expresó que luego de la intervención quirúrgica ha tenido incapacidades que el señor José Isidro Ferrucho no ha pagado en su totalidad. Solo hasta octubre de 2009 respondió por el valor de las mismas, y de ahí en adelante ha manifestado que no tiene dinero para pagar las mismas. El tribunal correspondiente que conoció la acción de tutela presentada por la señora María hacía énfasis en la vulneración de sus derechos fundamentales, invocando principios como el de la subordinación e indefensión. Aún así, siendo rechazada, fue apelada y conocida por el alto tribunal, el cual concedió la acción de tutela, donde manifiesta de manera expresa que la señora María, aunque fuera ayudada económicamente por su esposo de manera determinante, afectaba su mínimo vital y la estabilidad económica al estar en situación de incapacidad sin poder realizar las labores diarias y sin recibir ingresos económicos para su sustento propio. En consecuencia, negándosele el subsidio de incapacidad, nace como cláusula implícita en todos los contratos obligada por el Ministerio de Ley que resguarda los derechos mínimos del trabajador. El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada según las disposiciones legales. Bueno, finalmente la Corte Constitucional decidió obrar a favor del accionante aduciendo que el empleador ni siquiera la tenía vinculada al sistema de seguridad social. Obviamente, cubrir los gastos médicos que ella requería, lo que incluía una vulneración directa a sus derechos fundamentales. La Corte hizo la aclaración de que en este caso particular no se trataba de un pago de sus incapacidades por ser de contenido económico. No sería válido en una acción de tutela, ya que la acción de tutela protege los derechos fundamentales. En este caso, está resguardando o blindando el derecho al mínimo vital
el derecho al acceso a la seguridad social y una vida digna, por lo cual decide revocar decisión de tribunal inferior, de inferior jerarquía. Por lo tanto, en el fallo resuelve y decide ordenar al señor Isidro Ferrucho que en el término de máximo 5 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha afectado, cubra monetariamente todas las incapacidades médicas de la señora María Elguer Sarmiento Miranda, que se le han causado como consecuencia del traumatismo del tendón manguito rotatorio del hombro o síndrome de manguito rotatorio, que empezó a quejarla cuando trabajaba en el hogar del accionado en labores domésticas. La siguiente sentencia es la sentencia T343 del 2016, perdón, y habla sobre los derechos laborales irrenunciables. La acción de tutela la interpone Doris Magdalena Medina contra Victoria Cabrera. Este caso es similar al anterior. La señora Doris trabajaba, pero pues tiene sus matices y es distinto. Entonces, en este caso es similar al anterior, ya que la señora Doris trabajaba para el señor Victoria Cabrera durante 30 años, desde 1983 hasta el 30 de julio de 2013, por medio de un contrato verbal, siendo esta despedida de manera injustificada, sin decírselo con anticipación o el reiterado tiempo. Esta tutela fue un fallo de la Corte Constitucional rechazada por los tribunales de inferior jerarquía. La Corte resaltó que la señora Doria, al ser una señora de tercera edad, no cuenta con los recursos económicos para solventar un proceso en la jurisdicción laboral. La demanda procedía. Esta situación se da solo en casos excepcionales, hay que resaltarlo, y con requisitos altamente exigentes por parte de la Corte Constitucional. La señora Doris para la fecha tenía 63 años, cumpliendo así con uno de los requisitos para que la demanda fuera aceptada. Dentro del curso de los hechos, la señora Doris se enfermó de una gastritis y la accionada le ofreció la carta de renuncia a la señora Doris para que la firmara. Hay que aclarar que la accionante manifiesta que la accionada manifiesta que la señora Doris no se vinculó al sistema de seguridad social por no perder su afiliación al CISBEN. Aún así, la señora Doris no firmó el documento especificando que si lo hacía, la señora Victoria no se haría responsable de los vínculos laborales que se obligaba con la señora Doris. Es pertinente aclarar que por estas razones anteriormente mencionadas, la señora Doris no cuenta con servicios de salud, seguridad social o pensión para el pago de los medicamentos. Estos eran los argumentos de la señora Victoria. Ella manifestaba que la señora Doris había rechazado afiliarse al sistema de seguridad social. La accionada, la señora Victoria, manifestó que la enfermedad que padecía la señora Doris no era grave y que no se había probado que era una señora de tercera edad. Además, hizo énfasis en que el contrato no era de trabajo, sino una prestación de servicios. La señora Doris acude a la jurisdicción laboral para que se declare la existencia de un contrato de trabajo y como consecuencia de ello se ordena el pago de los saldos moratorios para la cancelación oportuna de las prestaciones sociales correspondientes, el auxilio de cesantías y los intereses de la cesantía, las vacaciones, la indemnización por despidos sin justa causa, el pago de dominicales y festivos, lo correspondiente a los aportes de pensión e indexación sobre los conceptos anteriormente mencionados y la cancelación de las costas del proceso. Por otro lado, la sala debió analizar si el acuerdo conciliatorio pactado ante el juez cuarto laboral del circuito extingue las obligaciones de la empleadora de reconocer a la empleada el derecho a la pensión, lo anterior teniendo en cuenta en el acta de conciliación no se reconoció la existencia de un vínculo laboral. El derecho a la pensión tiene la naturaleza de ser irrenunciable. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada después de llevar el proceso a una conciliación. Por consiguiente, se debe también responder este problema jurídico. La forma conciliatoria acogida por las partes conlleva a la configuración de un hecho superado. La Corte debe verificar la sentencia proferida por el juez de instancia. Se ajustan los preceptos constitucionales o si por el contrario la decisión adoptada debido a haber sido diferente. En este último caso es perentorio que el Tribunal Constitucional efectúe un análisis de la vulneración de los derechos fundamentales, respecto de los cuales se reclamaba el amparo constitucional de la acción de tutela y revocar la decisión. En este orden, declarar la carencia actual del objeto por hecho superado. La Corte declara que aunque el contrato carece de formalidad, no lo exime de ser un contrato.
en el que existieron los elementos esenciales de todo contrato de trabajo ubicados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. De acuerdo al artículo 1, el decreto 824 de 1988, el trabajador doméstico es la persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa y de manera habitual, bajo continuada subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar del trabajo o una o varias personas naturales en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños y además labores. Bueno, así pues, ante la existencia de un contrato laboral cuyo objeto es la prestación del servicio doméstico, el empleador tiene entre sus obligaciones cumplir con lo dispuesto en los artículos 15, 17, 22 de la Ley 100 de 1993, es decir, debe realizar los aportes pensionales correspondientes y en general a las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social. Lo anterior con miras a garantizar la efectividad del derecho irrenunciable a la seguridad social. En este caso, ya para finalizar, la Corte determinó que sí existió un contrato laboral, por lo tanto se podía reconocer la figura en la Ley 100 de 1993, que consiste en la responsabilidad del empleador de asumir la pensión del trabajador no afiliado al sistema de pensiones y despido sin justa causa, cuando se configuren las demás circunstancias contempladas en la norma. La situación fue en realidad, no se pudo comparar que existiera un despido injustificado. Además de ello, hay que aclarar que este caso era susceptible de conciliación. Abro comillas ahí, que era susceptible de conciliación, porque cuando las partes realizan el proceso y ambas aceptan, esto hace trámite a cosa juzgada. En este caso, fue resuelto y ya no es necesario darle solución a la tutela. La siguiente sentencia es la sentencia C001 del 2018. Es una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2267 parcial del Código Civil. Se busca declarar inexequible el término sirviente. La expresión sirvientes contenidas en la norma del Código Civil sobre obligaciones del posadero resulta contraria al principio fundamental de respeto a la dignidad humana y desconocimiento de la prohibición de discriminación. En anteriores pronunciamientos se había hablado del artículo 2267 del Código Civil, en el cual se hace mención a los trabajadores o trabajadoras domésticas como sirvientes. Esta expresión ha sido muy criticada, ya que va en contra de la dignidad del trabajador, que por estar en estado de subordinación no debe ser tratado con este tipo de expresiones que se consideran indignas. Se intenta declarar la inconstitucionalidad de este término para sustituirla por el de trabajador o empleado. Perdón, las expresiones lingüísticas, según la Corte Constitucional, debe ser neutral y debe acoplarse a las situaciones sociales y eventos culturales del momento, para así evitar un efecto reprochable, indeseado desde una perspectiva constitucional. Fue analizado este problema en varios escenarios, entre los que se destacan los siguientes: frente a personas en situación de discapacidad, sobre asuntos relacionados con el género, en relaciones a subordinación empleador-trabajador. Invitó en esta demanda, se invitó a participar en el proceso a varias universidades. Entre estas están la Universidad Javeriana, la Universidad del Externado, la Universidad Nacional. Entonces les voy a leer el artículo 2267 del Código Civil, que es la siguiente. Otras obligaciones del posadero. El posadero es además obligado a la seguridad de los efectos que el alojado conserve alrededor de sí. Bajo este respecto, es responsable del daño causado o del hurto o robo cometido por los sirvientes de la posada o por personas extrañas que no sean familiares o visitantes del alojado. La palabra criado, sirviente y amo, lingüísticamente conforme al significado previsto en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, puede denotar acertadamente que la relación de subordinación existe en este caso, en el caso de los empleados domésticos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional colombiano ha venido considerando que este término tiene una connotación denigrante de la condición de ser humano, razón por la que se empleó una norma cualquiera que ella sea resulta contrario al modelo de Estado social de derecho, uno de cuyos fundamentos es el respeto a la dignidad humana, pues evocan principios o vínculos, perdón, de esclavitud y servidumbre propios del colonialismo.
Las intervenciones de las instituciones académicas que les nombraba, una de ellas es el Departamento de Derecho Civil de la Universidad del Externado, considera que la expresión demandada es inexequible por ser materialmente degradante. La Corte declara la inexequibilidad de idéntica expresión sirvientes en el marco del artículo 212 del Código Civil, que regula las relaciones con la responsabilidad del acarreador, sustituyéndola por empleados o trabajadores. Entonces acá podemos ver que en el articulado del Código Civil ya se habían modificado ciertas expresiones lingüísticas que se le daba al trabajador. En este caso se le denominaba sirviente. Aunque se presentaron casos similares, la Corte ha determinado que se debe corregir o más bien sustituir o anular la expresión sirvientes y dijo esto al respecto. La Corte en el fallo y en su decisión dice que declara inexequible la expresión sirvientes contenida en el artículo 2267 del Código Civil, la cual en lo sucesivo debe sustituirse por las expresiones trabajadores o empleados. La otra sentencia, la sentencia T243 del 18, esta habla sobre la lista negra o mala reputación a desempleados en redes sociales. Es claro que en esta sentencia y referente al Código Sustantivo del Trabajo, en uno de sus articulados afirma que no, por más, o sea, si el trabajador desempeñó ciertas funciones, no se le debe tachar o se le debe realizar malos comentarios hacia el trabajador en otras empresas, o sea, no se le puede poner en lista negra o darle una reputación, una mala reputación, en este caso fue en redes sociales, porque así el trabajador se vería afectado para poder conseguir futuros trabajos, o sea, él tiene derecho a conseguir su trabajo sin que el ex jefe o el ex empleador lo esté recriminando porque tuvo algún desacuerdo o algún confrontamiento o alguna desigualdad en algún momento con él. La sentencia T-185 del 2016 habla que los empleados son sujetos de especial protección. La ley 1413 de 2010 es la economía del cuidado. Acá se hace un estudio de las amas de casa, las que desempeñan labores en la casa y qué aporte a la economía dan en su trabajo doméstico.